México se conmocionó al tener una gran pérdida, ¿no? De un gran físico, el físico del MNC Jorge Moreno Torres. Vamos a hacerle una pequeña remembranza. Apaguen por favor sus micrófonos. Gracias. Buenas noches. Recientemente, como lo mencionó mi amigo Alberto, el 20 de febrero del 2021 sucedió el deceso del temprano físico de Jorge Alfredo Moreno Torres como consecuencia de complicaciones por COVID-19. Es increíble pensar que la gente positiva, comprometida, profesional, responsable, sana y útil también se muere. Y pendemos todos de un hilo. Lamentablemente y sensiblemente, en muchos de los ámbitos que se desarrollaba como excelente profesional en radioterapia, radiocirugía, braquiterapia, medicina nuclear, seguridad radiológica, dosimetría clínica, profesor en múltiples cursos especializados de blindajes y construcción de búnkers, seguramente muchos de ustedes lo recordarán trabajando con la misma sonrisa y disposición de ayudar siempre. Fue jefe de física de muchos centros de radioterapia más importantes de México, como el INCAN, el Hospital Juárez y últimamente el Departamento de Tomoterapia del Hospital Ángeles del Pedregal, mismo que participó desde su construcción hace más de 31 años, adicional a ser director de su empresa de servicios RATSA, quien desde la universidad en la Facultad de Ciencias de la UNAM lo tenía presente como un proyecto de vida. Le sobreviven su esposa Patty, sus 3 hijos, Alejandra, José e Israel. Tiene una gran familia de 7 hermanos y entre ellos Felipe, quien le deja un gran legado de la física médica. Y por supuesto, muchos colegas y compañeros y amigos que sin duda lo extrañaremos. Es así como se despide a un grande. Difícil resumir la trayectoria y la esencia de lo que fue en su paso por este tiempo. Todos los que tuvimos el privilegio de convivir con él podemos coincidir en una sola frase: un gran profesionista y un mejor ser humano. Descanse en paz, querido amigo. Listo, Albertico. Bueno, pues es una gran pérdida. Muchos convivimos, compartimos, nos relacionamos con él. Teramac y parte de los aquí presentes damos las condolencias y pronta resignación a esposa, familiares, amigos, hijos, todo. Y pues vamos a seguir adelante. Esto pues no se acaba ahorita, está muy difícil, pero tenemos que seguir adelante. Bueno, queremos dar unas recomendaciones ahorita para la ponencia, igual que todos, igual que como todas las sesiones. Apaguemos los micrófonos, por favor, para escuchar el tema. ¿Sí? El tema de hoy es braquiterapia guiada por imagen. Sí, nuestro ponente del día de hoy es un licenciado en física, es un excelente físico, es encargado de seguridad radiológica del Cancer Center Radiation, o Centro de Radiación del Cáncer. Es auxiliar de seguridad, encargado de seguridad radiológica y físico médico en el Centro Médico Nacional de Occidente en los servicios de braquiterapia de alta tasa y radioterapia. También es físico médico en el Hospital San Javier en los servicios de braquiterapia de alta tasa de dosis y radioterapia. Y pues sin más, le doy la bienvenida al gran físico. ¿Sí? El físico, licenciado físico, perdón, Hugo Iván Álvarez Sustaita. Físico, adelante, por favor, compártanos sus temas. Las bases, pues nos va a ser más sencillo las técnicas actuales, ¿sí? Bueno, en esta ocasión voy a hablar de braquiterapia guiada por imagen, en particular braquiterapia de alta tasa de dosis volumétrica, dimensional, ¿sí?
Y voy a abordar, sabemos que pues, estos temas son amplísimos. Hoy en día se pueden tratar bastantes padecimientos con estas técnicas debido a su gran utilidad, pero voy a enfocar en lo que yo usualmente trabajo en los diferentes centros en donde estoy, es ginecólogo. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Al final, pues, quien tenga algún comentario, alguna pregunta, mucho gusto, se las puedo contestar. Bien. Una pequeña introducción. Recordemos, pues, que la braquiterapia es una modalidad de tratamiento cuyos isótopos se colocan cerca de una zona que requiere tratamiento. De distintas maneras en las que voy a ir poco a poquito. Estas tienen varias ventajas, ya que se puede quitar altas cantidades de dosis en regiones pequeñas. ¿Por qué es esto? Porque por la naturaleza de la distribución de dosis de estos radioisótopos, citan muchísima cantidad de dosis, pero en la distancia cae muy rápido, es decir, no hay a la periferia gran cantidad de dosis, ¿sí? Existen, pues, tres principales que vamos a escuchar seguido: baja tasa, media tasa y alta tasa, ¿sí? De 0.4 a 2 Gray por hora es baja, entre 2 y 12 Grays por hora es media, y mayor a 12 es Grays por hora es alta tasa de dosis, que es en particular de lo que les voy a platicar un poquito en esta. Existen varios, el 225, 6137, muy utilizado en baja tasa, cobalto 60, que es alta tasa. En particular, yo trabajo con iridio 192. Además, pues puede ser manual o automático por medio de equipos de carga diferida, pues. Cierto. Sí, ¿me escuchan mejor? Sí, me parece que sí. ¿Sí me escuchan mejor? Alexis, ¿puedes decir con el dedo sí? Sí, okay. Aquí lo escuchamos mejor. Sí, escuchamos mejor. Muchas gracias. Disculpen. No se preocupe. Ahora bien, además, dentro de este tipo de tratamiento, pues existen diferentes modalidades. ¿Cuáles? La braquiterapia intersticial, como esta, pues por medio de algunos catéteres o agujas, se introducen dentro de los tejidos para tratar diferentes tipos de padecimiento. Puede ser mama, próstata, que es uno de los más comunes, algunos sarcomas, infinidad, ¿no? Pero básicamente este es lo que la conocemos como braquiterapia intersticial. Una disculpa. Sí. Estos métodos, bueno, tienen sus pros y sus contras, de que pues sí, pues son invasivos. Hay que hacer un procedimiento en quirófano, en área blanca, con un equipo pues multidisciplinario de varios especialistas, anestesiólogos, cirujanos, pues el físico, el médico, radiooncólogo, en fin. Sin embargo, sus resultados pues, son muy buenos. Y bueno, cada modalidad la decidirá en su momento el centro, según el equipo con el que cuente, claro, con el equipo multidisciplinario con el que cuente, y pues por obvias razones, si es o no candidato, pues lo decide el área médica, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos de
algunas aplicaciones. Estas son las agujas para un CA de próstata. Aquí tengo un arreglo que es como una plantilla donde se van introduciendo uno a uno. Claro, esto pues va a mano y auxiliado por equipo de imagen para ir rastreando cada una de las agujas, de tal suerte que se forme un arreglo tal que capture o tenga que pueda cubrir en lo mayor posible lo que se quiere tratar, en este caso la próstata, y pues a su vez tratar de no dañar pues los sanos en la mayoría en lo posible. Aquí tenemos otro ejemplo que es un CA de más. Tiene muchas ventajas en particular. ¿Por qué lo digo? Bueno, los que hemos trabajado con terapia sabemos pues que los de riesgo más afectación cuando es tratado un paciente con teleterapia pues es el pulmón y el corazón. Sin embargo, con esta técnica y debido a la naturaleza de la braquiterapia y su rápida caída, pues nos permite depositar una buena cantidad de dosis y muy bien distribuida con una salvaguarda de los órganos de riesgo muy buena. Esas son grandes ventajas. Sus desventajas, bueno, aparte de otras ventajas, pues que son menos sesiones debido a que se puede buscar mucha dosis por fracción que un fraccionamiento con teleterapia convencional. Claro, tiene que cumplir con ciertos requisitos el paciente para ser candidato, que también pues lo decide todo el equipo multidisciplinario, ¿no? Anatomía, diagnóstico, estadio, etcétera. El equipo con el que se cuente, porque aquí, bueno, pues son instrumentos que todos los centros los tienen y claro, pues el personal tiene que estar muy bien entrenado para utilizarlos. Hay otro tipo de braquiterapia que es con implantes y en este sentido, en este caso, pues se trata de introducir fuentes de material radioactivo dentro de una zona que se requiere tratar. Pudieran ser temporales y o pudieran ser permanentes, dependiendo de la dosis necesaria del material con el que se requiera realizar el tratamiento, las vidas medias, bueno, en fin, de varios factores, pero en términos generales, pues básicamente este es un tipo también de braquiterapia intersticial. La braquiterapia intracavitaria, que es en particular el tema que voy a abordar, consiste pues en la introducción de fuentes radioactivas utilizando aplicadores, pero por las cavidades naturales del cuerpo, ¿sí? Aquí no va a haber una invasión quirúrgica. En este caso puede ser boca, puede ser nariz, puede ser recto, vagina, y ¿qué son los padecimientos más comunes que pudiéramos tratar? Sea de lengua, he visto tratamientos sea de lengua, de pulmón, de esófago. Los aplicadores, pues, claro, se tienen que tener y en los ecológicos, que es lo más común, por lo menos aquí en México. También he tenido la oportunidad de trabajar con algunas otras técnicas que es para tratamiento de cáncer de piel. Son unos aplicadores externos, y bueno, esos son como de contacto, básicamente. Se puede hacer incluso planeaciones en 3 dimensiones. Se tiene que hacer como tal simulación en 3D. Se requieren varios catéteres especiales, se hacen hasta máscaras. Bueno, pero para el tema para el día de hoy.
Sin embargo, los quise más o menos platicar. Bueno, hablando un poquito entonces de las bases, ¿cómo era un flujo normal de un tratamiento de braquiterapia? Se preparaba el paciente, hablando de ya braquiterapia intracavitaria, sí, en particular ginecológica, la preparación del paciente, su aseo, su preparación, claro, psicológica, se aplicaban dispositivos y los demás lo recuerdan, su fijación, tratamiento con gasas, pues la simulación constaba de un arco en C, la simulación constaba con 2 placas simples ortogonales, una P y una lateral, un arco en C. Después que se obtenían estas placas, se hacía un trazado manual, se identificaban los puntos de prescripción, los órganos de riesgo y algunos puntos de interés. Eso lo hacía la parte de física o geometrista. Después se realizaba una pequeña digitalización donde se tenía el equipo, el software, o incluso hasta cálculos si no había más. Aquí. Y pues ya se realizaba la aplicación del tratamiento. Si era pues braquiterapia a baja tasa, pues eran pasar días, ¿no? Días en los cuales el paciente estaba internado y se le hacía inspecciones por parte de enfermería o del médico, y hasta que terminó el tratamiento, pues eran lapsos muy largos. O también en 2D, pues también existe la braquiterapia de alta tasa, pero lo único que variaba, bueno, pues eran los tiempos de permanencia del paciente, ¿sí? En este caso. Era 2D también. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo eran las imágenes que se tomaron, una y una lateral. Aquí pequeñas marquitas, pues en algunos lugares se tenían unos marcos con fiduciales o marcas radiopacas, esto con la finalidad de que al ingresarlo estas imágenes a algún software, pues el software pudiera calcular el factor de identificación en estas imágenes, ¿sí? Y en otros lugares, bueno, pues lo que se tenía era un pedazo de material radiopaco que se conociera el tamaño, y de ahí hacerla, tomar el factor de magnificación y aplicarlo, ¿verdad? Para que tengamos una relación espacial 1 a 1. Ok. Aquí tenemos un cilindro más sonda. En este caso, tenemos otro tipo de aplicador que es son colpostatos y con sonda intrauterina, sí. Estas, hasta la fecha, que más adelante se los voy a platicar, pues se siguen utilizando este tipo de aplicadores. El sistema Manchester, bueno, es con el que se comienza para hacer las primeras prescripciones de dosis, las definiciones que más adelante se las voy a poner, en qué consiste el sistema Manchester, pero partíamos de lo mismo. Eran 2 aplicadores, pudo ser con carga, es decir, con cargas aquí que se mantenían, si era de baja tasa, por ejemplo, o si fuera de alta tasa, es una sola fuente que va corriendo a través de cada uno de los aplicadores, de cada uno de los canales, digamos, ¿sí? Entonces, tenemos, esta es la vejiga, que se tenía que introducir una especie de globito con un de contraste para poderla ver, y teníamos también por ahí unas
radio opaca para delimitar el recto, para poder saber dónde estaba, porque bueno, viendo aquí, pues siempre dependíamos de la calidad de la imagen, de la aplicación, la correcta aplicación del instrumento por parte del médico, y eso hasta la fecha se tiene que dar en alta tasa sobre todo, bueno, en todas las tasas, pero en particular son de las cosas que más debemos de tomar en cuenta, ¿sí? Continuar. Como les decía, es una distribución de dosis resultante, pero en 2D. Este software, una aproximación a lo que puede hacer una distribución en 3 dimensiones, sin embargo, no es así. Es una aproximación simplemente. Sí. Aquí tenemos pues los 3, en teoría, los 3 planos, axial, coronal y sagital. Y aquí pues una reconstrucción aproximada. ¿Cuáles eran estos puntos que normalmente trazábamos? Pues eran los puntos A, que eran los puntos objetivo. Más adelante tengo una imagen de cómo se definen los puntos A, los puntos B también. Los puntos de interés, pues los de contacto, que era la mucosa, el recto y la vejiga. Aquí, curiosamente, más en mi plática de parte de 3D, los médicos lo siguen utilizando y les voy a decir cuál es la finalidad. Cuando vemos que los puntos A, los puntos B y todos estos, pues están definidos para 2 dimensiones, ¿sí? O sea, planares. Entonces, ¿qué se obtiene? Volverlos a poner en una planeación o en un tratamiento tridimensional. Bueno, sí, yo me pregunté lo mismo, sin embargo, sí, de alguna manera o alguna razón de ser para los médicos. Entonces, bueno, vamos a pasar ya entonces a platicar de alta tasa de dosis, dimensiones, y yo utilizo en los centros donde tenemos alta tasa, iridio 192. Su vida media pues es alrededor de 74 días, donde se debería de cambiar la fuente. Sin embargo, bueno, pasa por cuestiones de logística en los transportes, y ahora, bueno, ahora la pandemia y cosas que ha habido, pero preferentemente debe cambiarse 3 meses, promedio se cambia cada 3 y medio o 4, ¿sí? El procedimiento o el flujo es más o menos igual. Prepara al paciente, se aplican los dispositivos, se simula, tienen las imágenes pero ahora tomográficas, hay que hacer un contorneo ya también sobre el TAC, pues algo similar a lo que se hace en teleterapia, en cualquier tratamiento, en cualquier contorneo en 3 dimensiones, que se contiene pues el volumen y los órganos de riesgo. Después pasa a la física, hace la planeación, y luego ya se hace la aplicación del tratamiento. ¿Sí? Voy explicando un poco cada uno de los pasos. Bueno, pues como así en los centros yo tengo experiencia, así es una aplicación común de este tipo de aplicadores. Es un área blanca, pero sí, por lo menos gris, muy estéril. La paciente está sedada. También se acostumbra a poner un medio de contraste para ver un poco mejor la vejiga. Se hace una fijación también con gasa, de tal manera que se mueva lo menos posible el aplicador de la paciente, y es muy importante también anestesia, que hay quien en algunos casos la utiliza, pero
con la experiencia que he tenido, claro, por el bienestar del paciente y la comodidad, es importante, pero sobre todo, pues, si se lastima el paciente o algo, nos mueven los aplicadores y pues obviamente cambia completamente la distribución de dosis o la planeación que en algún momento dado pudiera haber considerado. Una vez hecho esto, obviamente cabe destacar pues que aquí todo el personal está con las mayores medidas de higiene. Pues vamos a la simulación, que es una adquisición de imágenes tomográficas. He estado tratando traté de orientar esta charla pues lo más posible a los técnicos, y me gusta señalar un poquito los puntos más básicos para los técnicos tomar en cuenta. Claro, también pues, sé que hay físicos. Esto es importante para todas las áreas. En este caso, los protocolos nos indican que para una simulación, una adquisición de imágenes ecológicas, los cortes deben ser de menos, bueno, o mínimo de 2 a 5 milímetros máximo. ¿Sí? Esto por varias finalidades. Desde que el médico tenga una mejor visualización de cada estructura de la TAC, hasta que la parte física, la parte de la dimensión y el cálculo, pues tenga una mayor precisión, ¿sí? Entonces, es la recomendación que yo les hago, y esos son protocolos que en los centros donde trabajo se utilizan. Si es posible, aquí en el Hospital San Javier, tenemos la fortuna de que el tomógrafo donde hacemos la simulación es también, el búnker del tomógrafo es también el búnker del equipo de braquiterapia de alta tasa. Es decir, ¿cuáles son estas ventajas? Una vez que se ha hecho la preparación del paciente y la aplicación de los instrumentos, el paciente es colocado en la camilla del tomógrafo, y una vez que se hace la adquisición de imágenes, ya no mueve, como en la mayoría de los otros centros, de una vez que se hace la adquisición de las imágenes, hay que hacer un cambio a alguna camilla para llevarla al búnker de la aplicación de braquiterapia. Afortunadamente nosotros, aquí en el Hospital San Javier, aquí mismo se queda la paciente. Este es el soporte con el cual va fijado tanto los instrumentos como los catéteres. ¿Y qué ventajas ofrece esto? Que ya no, una vez tomadas las imágenes, así se queda el paciente. Ya no hay desplazamiento hacia otra camilla o hacia otro lugar. Entonces, eso ofrece muchas ventajas, dosimétricas, y comodidad para el paciente y certidumbre para nosotros, sobre todo. ¿Sí? Claro, en el centro médico no tenemos así, sí hay que hacer un desplazamiento, y bueno, al final se realiza una verificación para asegurarnos que se haya movido en el cambio. Les voy a hablar de dos casos clínicos que son de los más comunes en braquiterapia ginecológica, ¿sí? Que es un CA de endometrio y un CA cervicouterino. Entonces, les platico un caso, se los presento. Es una paciente de 55 años de edad, pero es más el promedio de este tipo de padecimientos. Postoperada de rutina de endometrio, estadio temprano, es 1B, grado 2, cuya lesión invade más del 50% de la pared del miometrio, ¿sí? Se le propone 21 Grays en 3 fracciones. Cabe destacar que esta paciente pues no recibió radioterapia previa. Es operada y solamente será tratada con braquiterapia. Para esto
este tipo de tratamientos vamos a utilizar estos aplicadores que son los cilindros, que vienen en diferentes tamaños, en diferentes diámetros según la anatomía de la paciente. Y bueno, en algunos casos, después de algunas fracciones o del padecimiento propio de la paciente y anatomía, puede estar fibrosándose conforme pasa el tiempo. Entonces, el médico tiene que decidir qué diámetro es el adecuado para cada paciente y para cada fracción, ¿sí? Bueno, estas fracciones no pueden ser diarias, hay que destacarlo. Deben de ser por lo menos espaciados 2 días, no más de 2 días y no menos de 1, ¿sí? Cuando eso es lo ideal. Entonces, en este caso utilizamos un cilindro de 3 centímetros de diámetro. Ya aquí son importadas las imágenes desde el tomógrafo. Los tenemos en sus 3 ejes, en los cuales el médico va a comenzar a contornear. Y si se fijan, aquí ya está introducido el cilindro, la cavidad vaginal. Aquí lo estamos observando. Vamos a ver. Una vez que hace el contorneo el médico, lo que usualmente delimita, pues es el recto, la vejiga. Hay quien contornea el cilindro, aunque no es necesario, pero bueno, eso se hace cada médico. Esto se basa en las guías de la ABS, American Brachytherapy Society, en los cuales, bueno, esas guías les indican a los médicos qué órganos contornear y sobre todo, claro, las dosis propuestas según el diagnóstico. Y en este caso, no vamos a contornear, a pesar de que es un tratamiento en 3 dimensiones, no hay como tal un volumen blanco que contornear, sino todo, nuestro blanco es todo, pues la pared, el miometrio, son 5 milímetros a partir del cilindro. Todo eso considera el médico que es lo que se requiere tratar, y también nos dirá qué tanta altitud es lo que quiere tratar el médico. Esto dependerá de cada caso en particular, de cada paciente. Entonces, lo que se hace después del contorneo de órganos, pues y aquí empieza la parte de planeación de físico o el dosimetrista. Hay varios dosimetristas ya actualmente o en entrenamiento en braquiterapia. Entonces, pues básicamente esto es lo que hacemos. Aquí se hace una reconstrucción virtual del catéter, ¿sí? Aquí si se fijan estas pequeñas marquitas radiopacas, simulan la fuente, o más bien dónde se va a posicionar la fuente para estarnos guiando y decirle al sistema por dónde va a correr el cable con la fuente, ¿sí? Es un cable que en la punta trae como una semilla, que es donde tiene el material radioactivo de iridio, y se va deteniendo en cada posición, depositando dosis. Y la deposición de dosis será más o menos según el tiempo que tarde en cada posición, y de eso dependerá también tanto el tiempo como el espaciado entre posiciones, ¿sí? Y aquí pues, nos va a formar una distribución de dosis. Sin embargo, antes de hacer eso, nosotros tenemos que tener en cuenta un set de puntos de interés por varias razones. Aquí en este caso, el médico quiere tratar parte de la cúpula, que es esta parte de aquí, porque es una parte donde normalmente recurre, es de alta recurrencia.
De interés también, como les dije, pues es estos puntos de aquí que son a 5 milímetros o 0.5 centímetros a partir del cilindro, que es la pared que el médico quiere tratar, y pues claro, el contacto, ¿no? Este es en contacto justamente del cilindro. Aquí no lo vemos porque no está contorneado el cilindro, pero imagínenselo aquí, más o menos, pues es esto reconstruido digital, ¿sí? Una vez activadas las posiciones, si se fijan aquí, hay unos pequeños puntitos donde el sistema ya interpreta, donde la fuente se va a detener como si fueran fuentes puntuales. ¿Sí? Es una sola fuente que va a ir cambiando de posición, ¿sí? Pero al final tenemos una resultante y una distribución de dosis de esta manera, ¿sí? Si se fijan, la intención en una buena planeación, ¿cuál es? En este caso, pues que la curva del 100% de la dosis, pues caiga en su mayoría en estos puntos que representan 0.5 centímetros, que representa pues la pared que quiere tratar el médico. ¿Qué pasa si esta curva no llega hasta acá? Pues quiere decir que aquí tenemos infradosis, ¿sí? Menos dosis de la que queremos depositar en este punto. Entonces, la intención es que esta curva, pues claro, trate de llegar aquí a este punto y pase por toda la mayoría y en lo posible. Aquí tenemos una representación en 3 dimensiones de cómo se distribuye la dosis, ¿sí? Si se fijan, justamente aquí en 3 dimensiones estamos viendo que este punto de aquí está frío. Estos están muy cubiertitos y estos de acá otra vez también están fríos. Entonces, recordemos que la intención de cualquier planeación es cumplir 2 premisas fundamentales, que es el control de la enfermedad y salvaguarda de los órganos de riesgo, ¿sí? En este caso, pues, todavía no cumplimos con el primero, que es el control de la enfermedad, debido a que aquí existen puntos fríos, ¿sí? Vamos a ver, pero sin embargo, aquí en cúpula también, miren, aquí también no llegamos a donde en teoría es recurrente, pues no en teoría, sino ya son por las estadísticas, aquí recurre normalmente a la enfermedad, entonces es de mucho interés para el médico que esta parte tenga muy buena cobertura. Entonces, para esto, pues existen varios métodos que ya con los software modernos nos permiten hacer, que se llama optimización del plan. ¿Qué hago yo cuando optimizo un plan? Lo que hago es modular los tiempos de permanencia o los espacios entre fuente y fuente puntual, entre comillas, no es puntual, pero así lo vamos a pensar, de tal suerte que esta curva de dosis del 100% caiga en los 5 milímetros a los que queremos llegar. Entonces, si se fijan, aquí ya hice mi optimización y esta curvita, ojalá que se pueda ver bien, ya mediante alguna manipulación de los tiempos de permanencia, ya la hice llegar, miren, ya lo que acá estaba muy frío, esta curva que está muy lejos de este punto, aquí ya se acercó, por lo tanto tenemos un mejor control de la parte que se quiere tratar, igual aquí en la cúpula. Cada uno de estos puntos y estas barras representa cada una de las posiciones que está tomando en cuenta el sistema, ¿sí? Y cada barra representa el tiempo de permanencia. Si se fijan, es algo relativamente fácil de entender. Si se fijan, esta posición es justamente la más alta de este punto, digamos, de este punto, ¿sí? Como aquí estaba muy frío, pues, ¿qué tenía que hacer? Pues,
permanecer más tiempo, ¿no? Para que depositara más dosis y por lo tanto la distribución llegara al punto al que queremos llegar. Aquí, si se fijan, aquí tenía una como pancita y estaba un poquito pasada la dosis. Entonces, aquí -2, por eso aquí hace una especie de curvita hacia adentro y pues está representada por menos tiempo de permanencia en cada uno de esos puntos. Y a su vez, en esta parte de abajo, en este punto que estaba un poco feo también, representa aquí un poco más de tiempo de tal suerte que su resultado fue una deposición más alta de dosis en este punto. Ok, esa es una de las ventajas que ofrece este tipo de tratamientos. A ver. Me dicen, por favor, si me dicen si mis tiempos, por favor, porque se me va. Ok. Adelante, adelante. Bueno, otra de las ventajas que nos ofrece este tipo de tratamientos de software es que cuando antes solamente analizamos la dosis puntual, aquí tenemos la oportunidad de saber la dosis volumétrica, ¿sí? Podemos, basado en un histograma dosis-volumen, ¿sí? Nos arroja unas curvas que en cada punto tenemos información que nos arroja la dosis contra volumen, cada uno de los puntos que queramos analizar. En este caso, el resultado de este plan fue el siguiente, ¿sí? Como vemos, así visualmente tenemos una buena cobertura a los puntos de tratamiento. Sin embargo, ¿qué ocurre? Pues esta distribución de dosis salió muy bien en cuanto a cobertura. Sin embargo, a la hora de analizar los órganos de riesgo, volumétricamente vemos que no es posible hacer este tipo de tratamientos, porque pasadas las guías de la ABS, el 70% de la dosis no debe exceder de 2 centímetros cúbicos del recto. En este caso, los estamos excediendo. Tenemos 11. Eso es muchísimo. Para los dos permitidos, por lo tanto, no puede ser aprobado, porque tendríamos varias complicaciones con el paciente. En la vejiga, las consideraciones cambian un poquito. 75% de la dosis no debe de exceder igual 2 centímetros cúbicos de la vejiga. En este caso, esta restricción sí se está cumpliendo, ¿sí? Son las mismas que tenemos aquí, pero aquí los hace más grandes. Bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues una nueva optimización del plan, ¿sí? ¿Cómo? Pues modulando estos tiempos de permanencia en cada uno de las posiciones de la fuente, ¿sí? Si se fijan aquí, teníamos digamos, una distribución de tiempo diferente a la nueva. Bueno, esta es la vieja y esta es la nueva. Entonces aquí ya tuve que hacer algunas manipulaciones de tal manera que le quitara dosis al recto. Y este fue mi resultado. Sí, fijan, tuve que sacrificar control, tuve que sacrificar dosis a los puntos, pero a su vez ya mi resultado con los órganos pues ya son favorables. Ya tenemos 1 centímetro cúbico del recto que cubre el 70% de la dosis y el 75% de la dosis a la vejiga solamente es 0.02 centímetros cúbicos. Realmente aquí la limitante era el recto. Sin embargo, bueno, esto es muy a consideración del médico, qué es lo que quiere. Ya sabemos la mayoría, que hay veces que se tienen muchas encrucijadas entre si se requiere cobertura a los blandos o a los objetivos o salvaguarda de los órganos de riesgo. Eso el médico lo va a decidir. Y más, en este caso no hay mucho que hacer,
que solamente tenemos un canal, solamente la fuente corre por un canal, entonces a lo más podemos hacer con este tipo de tratamientos, pues es inflar o desinflar, básicamente. Podemos hacer algunas manipulaciones de que haga algunos resaques o algo, más no tanto. Es todo lo que se puede hacer precisamente por las limitantes de estos órganos. Por último, ya una vez evaluado el plan de tratamiento, ya se hace una prescripción. En este caso, pues fue una fracción de 7 para completar 3. O sea, pues una de 7 de 3 fracciones. Y pues hace el mapeo hacia el canal que se va a ir del equipo de terapia. Ahora, antes de proseguir con la aplicación, esto sí es importante, por parte del departamento de física, pues se necesita realizar pues el aseguramiento de la calidad de los tratamientos, ¿sí? Antes de hacer la aplicación. En este caso, a los cálculos que se tienen desde que ingresa la fuente y día a día, pues nos va a arrojar diferente actividad. En este caso, al ser de alta tasa, pues está decayendo mucho día con día. El departamento de física es el responsable de verificar que día con día se mantenga constante el cálculo teórico que se hizo en un inicio con el cálculo actual que el sistema está considerando. Entonces, por ejemplo, aquí está por fecha, está por actividad y está por hora. Es una actividad en la mañana, una en la noche y cada día por mes. Entonces, se fijan aquí, está considerando una fecha del 3 de noviembre del 2020 con una actividad de 12.73. Es lo que está calculando el sistema. Pero ¿cuánto es lo que calculamos nosotros? 12.75 curis contra 12.73. En efecto, hay una variación porque, bueno, calcula hasta por segundos. Sin embargo, esta variación es mínima. Entonces, esta verificación es importante porque ¿qué pasaría si aquí vemos una discrepancia de un curí? Es muchísimo. Aquí hay un error en algún punto que hay que ser muy cuidadosos porque si ha pasado en algunos centros en los cuales se ha tenido un ingreso de los datos de la fuente y a la hora de ser aplicado el sistema pues considera otra actividad y bueno, se hacen unas sobredosis espantosas. Entonces, esto es una de las cosas que se tienen que tener en cuenta por todos. Otro procedimiento de control de calidad que hacemos también nosotros son dos, tanto dosimétricas como en este caso, que se hacen con instrumentos de medición, de cámaras de ionización de pozo, etcétera, como muy importante también, verificación de la posición fuente, porque todo esto de lo que les hablé anteriormente, la simulación, el tratamiento y demás, pues no sirve de nada o no es falso si nosotros físicamente no lo comprobamos. Todo lo anterior es un sueño, pero una vez que se hacen este tipo de pruebas, tanto diarias de posicionar la fuente, es decir, cuando yo le digo a la fuente que vaya a una distancia, tiene que caer en esa distancia, si no, bueno, pues tampoco se va a comportar igual en el tratamiento, ¿verdad? De igual manera, pues aquí tenemos una placa de tinte radiocrónico que aquí le pone varias posiciones y se va deteniendo en la posición que yo le dije, ¿sí? Si se fijan aquí, está más oscuro en donde se va deteniendo. Y claro, si yo le digo que se vaya a esta posición, a esta posición, esta, ¿por qué salió? Bueno, no supe. Tiene que llegar a esta posición. Si no, de lo contrario, hay que revisar algún parámetro del equipo que estamos considerando. ¿Saben por
salió esa flechita. No sé qué hice. Bueno, no le hagan caso a la flechita. Ahora bien, también algo importante, esto va a particular para los técnicos y son protocolos que tenemos, que se siguen en la mayoría de los centros, en particular en donde yo estoy. Importante, parece broma y parece que no es tan importante, pero realmente es de las cosas más importantes y es aquí donde se han suscitado la mayoría de los accidentes. Importante, el nombre del paciente, su ID, la fecha y la fracción. Eso yo creo que en todos los tipos de tratamiento lo tenemos que hacer, no solamente de braquiterapia, pero aquí en particular, cuidado porque un tratamiento de teleterapia convencional, bueno, una vez, 2 veces que ha pasado, no es tan relevante como en braquiterapia de alta tasa. Es decir, una vez dado este tratamiento, ya es imposible regresarnos o reajustar. Obviamente, la fecha, como se los mencioné, es muy importante que la esté considerando el día que se da el tratamiento, la actividad en ese día y la dosis. Aquí está, ¿sí? Esto, bueno, este no es el paciente que acabamos de ver, este es el siguiente, pero al final de cuentas, ¿quién es Lulú Gómez? No sé por qué aquí está haciendo algo que me están rayando aquí, bueno. Ok. Por favor, compañeros, absténganse de anotar algo o de usar su micrófono. Se los vamos a agradecer. Bien, entonces, como comentaba, si bien aquí convergemos todos, esta parte la revisa el médico, lo revisa el físico y claro que la debe de revisar el técnico. Debe de estar involucrado en el tratamiento, en el nombre, en el crecimiento, como un checklist, ¿no? Como un tiempo fuera. Las dos triples revisiones están de más. Se los comento porque de veras aquí es donde ha pasado la mayoría de los incidentes, ¿sí? Cuando esto no se revisa. Y este es el último punto donde hay retorno. De aquí en adelante ya no. Ahora bien, en este caso, digamos, nada más haríamos una cantidad de tiempo. Estas cantidades de tiempo hay que conocerlas, hay que familiarizarnos, es decir, que no es algo extravagante, ¿sí? O sea, que aquí esto lo convirtamos a minutos y no sean 50 minutos, como pues si la fuente está nueva, acaba de llegar. Entonces, todo este tipo de cosas lógicas y de sentido común hay que estarlas checando, ¿no? Que haya los canales que estamos utilizando, etcétera, ¿no? Los detalles básicos. Esto, bueno, una vez verificado esto, ahora sí estamos listos para la aplicación, ¿sí? Donde es el contenedor de las fuentes, perdón, aquí son los canales, aquí tenemos siempre, hay que tener en cuenta que debemos de tener nuestro contenedor y medidas de seguridad radiológica que deben de existir en todas partes, y aquí vemos ya cómo los catéteres ya van rumbo al paciente, rumbo a los aplicadores, listos para administrar el tratamiento. Ahora bien, les voy a platicar otro caso. El procedimiento básicamente es el mismo, pero este es otro diagnóstico. La diferencia aquí va a radicar en que tenemos un aplicador de colpostatos con sonda, ¿sí? Son 3 canales, un poco diferente en cuanto al tratamiento y el diagnóstico. Es una paciente de 45 años de edad, que es normalmente el promedio de edad que se presentan estos padecimientos, con un estadio 2B. Esto es porque tiene una infiltración a paramétros. Los pacientes sí normalmente reciben teleterapia con un promedio de 50 grays, de 45.4 grays en teleterapia, y reciben un incremento de dosis con braquiterapia de 30 grays de braquiterapia.
creo que son 40 o 45 Grays efectivos, pero en braquiterapia se manejan alrededor de 30 Grays, 5 fracciones, ¿sí? O sea, 6 Grays por fracción. El mismo procedimiento, tenemos la toma de imágenes. Sin embargo, aquí en el contorneo, aquí tenemos, ya tenemos la reconstrucción. Si se fijan, aquí ya es la sonda, los dos colpos, ¿sí? Que están aquí se ven los dos colpos, los colpostatos, y la sonda intrauterina. Aquí la diferencia es que también, aparte de los órganos de riesgo que ya conocemos, que se tienen que delimitar, también se define ahora sí un CTB, ya es un volumen a tratar, ¿sí? Aquí ya no es por punto, ya es un volumen, ya estamos trabajando en un tratamiento volumétrico tridimensional, ¿sí? Entonces, claro, aquí, ¿cómo se define el CTB? Según las guías del ABS, se define 3 centímetros por encima de la arandela, que esa la podemos ver en las imágenes. Ahí es también para el 3 centímetros por encima y con margen de 5 milímetros a partir del GTB. El GTB se define con una función de resonancia magnética y la TAC de simulación, siempre y cuando sea posible. En algunos centros o en muchos centros no es posible porque no se tiene la TAC y la resonancia como para hacer este procedimiento, porque obviamente se tiene que hacer la resonancia pues con el instrumento, con los aplicadores insertados, ¿no? Y bueno, sí se convierten en algo complicado. Sin embargo, bueno, esa es la definición según las guías. Cuando no se tiene la función con resonancia, pues simplemente el médico hace una consideración visual del volumen que quiera tratar, que es pues todo el cervix. Claro, delimita su recto y la vejiga. Y aquí probablemente se van a preguntar por qué los puntos A o B o contactos, si esos son para 2D, esos son para planos. Yo esa pregunta se la hice muchas veces a los médicos porque no me hacía sentido, pero ya después me hizo sentido porque me dijeron que son a modo de reporte, ¿sí? A modo de querer comprar un plan retrospectiva con otros planes donde no se tenía información tridimensional o volumétrica. Entonces, una referencia, pues, no sé qué tan válida, pero sí aproximada, es que tengamos información de los puntos A, donde en teoría se están definidos, ¿sí? Y anteriormente, pues, lo único que teníamos eran los puntos A. Aquí no vamos a comparar puntos A con puntos A, ni volumen contra volumen, porque son peras con manzanas, entonces no son lineales. Sin embargo, sí se puede hacer alguna estimación en un momento para estudios retrospectivos, ¿sí? Esa es la razón por la cual muchas veces los médicos nos siguen pidiendo que reportemos la dosis a esos puntos. Entonces, ¿cómo se definían esos puntos? Si nos acordamos, pues en 2D son 2 centímetros en dirección de la línea de cargas a partir de la tela y 2 centímetros hacia los lados. Ahí estaban definidos los puntos A. De igual manera en 2D y aquí de igual manera se definen. Insisto, solamente para reporte, ¿sí? Aquí se hace ¿por qué vemos que esta curva del 100% pasa por los puntos A si este no es nuestro objetivo? Esta es solamente para una primera analización a algún punto, es decir, para una distribución de dosis primaria, ¿sí? Esto después, obviamente, es a optimizar de tal manera pues, que nuestro objetivo solamente sea cubrir esta parte, ¿ok? Acá, ¿qué función tienen los colpos? Bueno, pues aparte de cubrir aquí este volumen, que es el CTB, pues también el médico es de su interés cubrir el primer tercio superior de la vagina, por eso que también acá necesitamos dosis, ¿sí?
Esta es la forma, pues, característica que estamos acostumbrados a ver. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí ya tenemos, como les dije, 3 canales. 3 canales, sonda, cuerpo izquierdo y cuerpo derecho. Esta es la distribución de dosis en 3 dimensiones. Y vean, pues, que también está tocando los órganos de riesgo. Y aquí adentro es el CTB. El análisis, ¿cuál es el análisis que nos dio este plan de tratamiento? El CTB, es el 100%, no el 10%, el 100% de la dosis, pues obviamente el 100% del volumen, no está súper sobrado. Sin embargo, pues aquí en el recto y la vejiga estamos muy pasados. Recordemos que solamente tenemos permitidos 70% de la dosis para 2 centímetros cúbicos en recto y 75% de la dosis también en 2 centímetros. Estamos en 5. Estamos pasados. ¿Qué hacemos? Optimizar el plan. ¿Cómo? De diferentes maneras, quitando o poniendo puntos de permanencia o aumentando o disminuyendo los tiempos en cada punto. ¿Cuál fue nuestro resultado? Pues que el CTB igual tiene una excelente cobertura del 100% del volumen, pero aquí ya le quitamos 2 recto y a la vejiga, estando ya dentro de las tolerancias por debajo de los 2 centímetros cúbicos. Entonces, este plan ya es favorable para el paciente, según los 2 criterios. Control de la enfermedad, salvaguarda de los órganos de riesgo, ¿sí? Y bueno, de ahí pues lo mismo, ya nos vamos a la aplicación. Hasta aquí con el caso clínico ya terminamos, ya se los platiqué. Estos son los más comunes en tratamientos ginecológicos. La marcha de este tipo de sistemas, pues necesitamos, por lo menos, para quien esté en algún sitio que vaya a abrir o en su defecto, pueda hacer alguna gestión o algo, pues por lo menos necesitamos ¿qué? Una tomografía para hacer la toma de imágenes, equipo de braquiterapia automática, porque pues ya manual ya no se puede hacer en estos tiempos ya con los sistemas modernos. Obviamente, equipo de dosimetría para garantizar la dosis que está entregando la fuente en cada día, cada punto y cada momento. Cámaras de emisión, reglas, placas, todo aquello que nos permita garantizar la calidad en el tratamiento, asegurándonos de la dosis y la posición de la fuente, que es lo que siempre va a ser nuestra preocupación. Pues el equipo básico de seguridad física, ¿no? Alarmas monitoras, equipo de comunicación, de video, como en todas las áreas, sus contenedores, que es algo que también tenemos de tener en cuenta, pues los procedimientos, siempre tenerlos en mente y estar entrenados, estar practicando, porque sí, les quiero platicar, en este tipo de tratamientos hay incidentes o accidentes potenciales no tan difícil de que pasen. Por ejemplo, puede ser que la fuente se atore su regreso, puede ser que no salga, puede ser que se lastime, pueden pasar muchas cosas no tan difíciles. Incluso a mí me ha pasado en algún tratamiento que sí, en efecto, la fuente se quedó atorada en los catéteres en tránsito y bueno, se tuvo que aplicar ahí un procedimiento de seguridad, pues el aseguramiento manual de la misma, pero sin embargo tenemos que tener eso siempre en mente y pues todos los sistemas mínimos de seguridad física. Pues los equipos de anestesia, paro, personal calificado, un software de planeación de 3 dimensiones avanzado y pues lo más importante que son ustedes, nosotros todos, que es el personal que esté altamente capacitado y entrenado, ¿verdad? Como conclusiones, llegamos a que las ventajas que se tienen con
la braquiterapia guiada con imagen pues fueron muy claros, y de alta tasa de dosis y en 3 dimensiones, ¿no? Pues tenemos una alta precisión en el depósito de la dosis, el volumen blanco en los puntos de tratamiento. Podemos controlar y verificar, monitorear la dosis y el volumen de los órganos de riesgo. Podemos pues analizar la dosis volumen en un DBH, o no como en 2D, o como se hacía anteriormente solamente en un punto, sino que aquí es un volumen. Los tratamientos, pues recordemos que en baja tasa o media tasa, pues podrían ser de días. Imagínense lo que implicaba el paciente, el personal, las instalaciones. En este tipo de tratamientos, pues se pueden optimizar, como ya lo vieron que se hizo, los tratamientos cumpliendo las dos premisas principales, principales. Y además, estos equipos, estos software son tan poderosos ya, tratamientos muy complejos, es decir, con lesiones más irregulares, puede ser lesiones como una próstata, como piel, como un pulmón, en los cuales se necesitan más canales, es más irregular, todas estas lesiones, más órganos que cuidar o más radiosensibles. Estos temas hacen un de planeación inversa, es decir, una optimización automática para cumplir todos los constraints que tenemos que respetar. Por ahí la plática pasó y unos ejemplos, o no sé si los vieron con el físico, con una plática muy interesante que precisamente hablaba de tratamientos con varios térteres, varios canales. Precisamente ahí, esos tratamientos es donde se empieza a aplicar todo, porque son relativamente tratamientos sencillos y comunes. Entonces, pues bueno, estos son los retos que en un momento dado son necesarios. Bueno, no sé si tengan una pregunta, y si no me la sé, pues me la dejan de tarea. Espero que les haya quedado lo claro, y pues adelante, adelante. Gracias, físico. Vamos a empezar con las preguntas. ¿Quién tiene por ahí preguntas? ¿Quieren participar? Adelante. Pues felicitarte, Hugo. La verdad creo que fue una plática bastante ilustrativa, enriquecedora. Nada más como complemento, hablabas tú de las cuestiones pues, en 3D o guiadas por imágenes con la braquiterapia. Hablabas de un CTV. Yo creo que bueno, en los diferentes centros, es que los médicos pues también tienen diferentes escuelas, ¿no? En mi caso, pintan un CTV de alto riesgo y pintan un CTV de bajo riesgo. Entonces, a veces los puntos A ya no los toman ni siquiera tanto en cuenta. O incluso los puntos que están, cuando se trata de un cilindro, tampoco los toman en cuenta siempre y cuando cumplan el 95% mínimo de cobertura al CTV de alto riesgo, más que al de bajo riesgo. Es nada más como un comentario y vuelvo a repetir, ¿no? Felicidades por tu plática, me pareció muy, muy buena. Sí, muchas gracias. Sí, en efecto, eso depende mucho pues, del estilo de los médicos, dónde se formaron y los criterios que toman se basan. Pero sí, de acuerdo contigo, de acuerdo contigo. ¿Alguien más? Físico, tenemos una preguntita de Ariel. Para el tratamiento de CACU, ¿cuál es la dosis total propuesta y cuál es la dosis de tolerancia para vejiga y recto? Muy bien. Vamos. La dosis total, incluyendo la de teleterapia. Sí, la total son 50 grays en terapia externa. Es un incremento de 30, es decir, llegar hasta 80 grays totales, ¿sí?
Y la dosis de tolerancia del resto en teleterapia es 50 Gray, no pueden sobrepasar el 50% del volumen en teleterapia. Y en braquiterapia no puede sobrepasar el 70% de la dosis a más de 2 centímetros cúbicos, ¿sí? Esto es en suma total. Esa es las consideraciones que se tienen en cada una de las modalidades. ¿Sí? No sé si eso contestó la pregunta. Quiero hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Quién es? Adelante, Roberto. Bueno, Físico Roberto de Veracruz. Sí, a ver, sí, Roberto, a la orden. si yo estoy en un plan en una planeación para adquirir un equipo y poseo un tomógrafo simulador y quiero adquirir un equipo de braquiterapia de alta, Sí. Hugo, ¿qué equipo me recomiendas comprar? Independientemente del precio. Bien. Recomendamos, si es un equipo dedicado para simulación y se va a utilizar tanto para braquiterapia como radioterapia externa, en donde sabemos que pues necesitamos accesorios como rampas de mama, necesitamos máscaras, fijadores, necesitamos pues algunos frames o marcos para respiración, para hacer algún tratamiento con gating. Si estamos considerando todo eso, lo más recomendable es un equipo de tomoterapia con un diámetro interior muy grande, por lo menos de 90 centímetros. Porque si es menos que eso, siempre vamos a estar limitados a los accesorios, o en pacientes pues que sabemos que de repente nos llegan muy grandes y eso sí es una gran limitante. Entonces, claro, todos estos equipos pues que sean modernos lo más posible, en la medida de lo posible, y que sean rápidos, es decir, entre más detectores tengan por lo menos 64, mejor. El diámetro es importante, pues el software de construcción también. Yo pienso que es unas características básicas que se debe de pedir en un tomógrafo dedicado. Sí. Sí, es lo que preguntabas, Alberto. Roberto. Físico Roberto. Pero, sí, hola. Físico. Bueno. Sí. Te digo, Hola. yo ya tengo el tomógrafo, tengo un board de 90. Me refería a qué equipo de braqui me recomiendas comprar. O sea, la pregunta va en el sentido de si compro la mesa o qué hago, ¿no? Es una pregunta real. O sea, el equipo como tal es decir, el afterloader. Bueno, Bueno. A ver, no entiendo la pregunta. A ver, mira, tengo el tomógrafo, yo, te lo planteo así, en mi proyecto siguiente es comprar un equipo de braqui de alta. Y ahorita, Sí. acorde a la presentación. Absorbida a PTB y UAR por utilizar planeación 3D versus 2D para el mismo paciente. Me la repites un poquito, ¿me la pueden repetir, por favor? ¿Qué diferencia han encontrado en las dosis absorbidas a PTB y OAR por utilizar planeación 3D versus 2D para el mismo paciente? Bueno, primeramente, para el mismo paciente, pues no se puede, porque es difícil que un paciente reciba 2D en alguna sesión
y 3D en otras sesiones, es decir, no podemos comparar el mismo paciente de entrada, pero si hablamos del mismo diagnóstico, también estamos comparando como cosas diferentes porque en un paciente 3D pues tenemos un PTB, es un volumen, y en un paciente 2D no tenemos como tal un volumen, sino puntos. Entonces no podemos como evaluar la dosis depositada en volúmenes donde en una parte no se tiene volumen, sino se tienen puntos. Sí podemos decir son las diferencias, resultados clínicos. ¿Cuáles? Mucho menos toxicidad en un tratamiento 3D debido a los controles que se tienen y por lo tanto un mayor control de la enfermedad. ¿Sí? Esas son las grandes diferencias que se tiene un tratamiento 2D con 3D. ¿Sí? ¿Quedó clara la respuesta? Bien, sí, muchas gracias. Otra pregunta. Dice aquí Armando. Fue muy poca explicación donde definiste el CTB, principalmente en los colpos. ¿Podría ser más específico? A ver, el CTB, ¿cómo se define? Más o menos eso fue mi pregunta. ¿Cómo es la definición? Que se explicó muy poco donde definiste el CTB, principalmente en los colpos. Vamos a ver. Bien, según la guía, según las guías nos dicen que el CTB se define 3 centímetros por encima de la arandela. La arandela se localiza aquí, es en el límite del cervix. Es déjenme ver si se alcanza a ver. Miren, esta es la arandela. Este es como un arito que nos delimita, pues, donde nos indica el inicio del cervix, ¿no? Desde aquí, el médico tiene que medir 3 centímetros hacia arriba, ¿sí? En este caso está más largo. Puesto que al parecer aquí la lesión, o sea, tiene un cervix muy amplio, muy, muy grande, pero la guía nos dice que en una anatomía promedio solamente tendría que ser 3 metros hacia la tela y hacia todas las direcciones, es decir, un margen isotrópico se debe de definir a partir del GTB, pero 5 milímetros a través del GTB isotrópico, siempre y cuando lo podamos ver mediante una resonancia, ¿sí? Porque el GTB solamente es posible verlo, que es el cervix, mediante una resonancia para definirlo correctamente. Si no se tiene una imagen de resonancia a la mano, como puede pasar en la mayoría de los casos, el médico hace una consideración de dónde pudiera estar anatómicamente el GTB y de ahí definirlo y después darle un margen isotrópico de 5 milímetros. Así define el CTB. No sé si le he mejor explicado, compañero. ¿Qué pasó, güey? ¿Por qué tan tarde, güey? Chavos, va muy lento. Ay, güey, si esto tarde. Hay un micrófono por ahí activado. ¿Me ayudan a desactivarlo? Gracias. Otra preguntita, físico. ¿Usted cómo considera la participación del técnico en radioterapia en el tratamiento de braquiterapia guiado por imagen? Jessica. Bueno, ¿cómo lo considero? Bueno, pues como todo, pues el técnico es el de las partes medulares de todo el tratamiento de radioterapia, ¿no?
En este respecto, cobra mucha importancia el técnico debido a que como en la mayoría de los servicios, pues son los que nos andan cuidando las manos, ¿no? Son los que tienen los procedimientos operacionales más activos, son los que los conocen mucho mejor que nosotros, ¿no? Porque tienen una práctica. En este sentido, el técnico lo que hace normalmente pues es la aplicación de los catéteres, tiene mucha responsabilidad en cuanto a la conexión de los mismos. En este no se ve tanto porque solamente son 1 o 3, pero en tratamientos más complicados es parte fundamental del entendimiento de este tratamiento, ¿sí? Porque mientras el médico está pensando en el diagnóstico del paciente, en su caso clínico como tal, el físico está pensando en hacer la planeación, pues como siempre, el técnico está ahí como que cuidándonos a todos, ¿no? En operación. Y aquí más que nada, eso, ojo, físicos, los que estemos, normalmente el técnico cobra un sentido muy importante en seguridad radiológica porque él está siempre viendo al paciente, él está al tanto de los tratamientos en cámara, en audio, entonces siempre tenemos que estar junto con él y él es el que en un momento pues le entra con nosotros, ¿no? En toda la operación, pero mucho en protección radiológica, tanto del paciente como de nosotros, pues esa es mi opinión al respecto. Gracias. ¿Alguna Otra pregunta. ¿Sí? Ubaldo Reyes pregunta si su sistema de planificación sí ve homogeneidades. Sí las ve, pero no las calcula. Hasta ahorita yo no conozco algún sistema de planeación cuyo algoritmo considere inhomogeneidades. Ahorita este sistema de planeación y los que conozco, los más modernos hasta ahorita, consideran todo como agua, ¿sí? No consideran eso, tejido blando, grasa, aire, no. Todo lo consideran como agua. Hay algunos algoritmos que están bajo investigación que empiezan a hacer las primeras aproximaciones considerando estas inhomogeneidades debido a la naturaleza tan compleja que tiene el comportamiento de las curvas isodésicas de braquiterapia, ¿no? De estos elementos, pero no, este equipo no considera inhomogeneidad, solamente agua, o sea, 1. Adelante. ¿Alguien quiere participar? ¿Quiere hacer otras preguntitas más? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, físico. Bueno, yo nada más quería hacer un comentario ahí con respecto a lo de la participación del técnico. ¿Sí? Pues creo que es bien importante nuestra labor ahí a la hora de hacer braquiterapia desde que hacemos la tomografía, porque, bueno, cuando menos en lo que tenemos nosotros acá en Veracruz, es que, o sea, incluso con un Fletcher a la hora de hacer la tomografía, desde que se ponen los dummy, o sea, tenemos que ver que que no estén girados, o sea, tienen unos numeritos ahí como de guía. Desde que se hace la tomografía podemos ver ahí si, por ejemplo, un cilindro no está bien armado, porque luego a la hora de apretar y eso puede haber ahí una separación y lo podemos checar desde ahí. Otra, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es, veo que ustedes tienen ahí en el mismo búnker la tomografía y la braqui. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es llevar hay un cuarto de aplicación, pues, y se pasa desde el cuarto de aplicación hacia la tomografía en la camilla y nosotros pasamos el colchón, del colchón de la camilla lo pasamos a la tomo, hacemos la tomografía y en ese mismo se regresa, pues.
Entonces también quería hacer como mucho énfasis en lo que usted decía, que parece broma, pero sí tenemos que estar bien pendientes desde el nombre del paciente, la sesión que es, en todo eso tenemos que estar muy, muy activos. Y vaya, un error de nosotros podría ocasionar un mal tratamiento. Entonces, sí es bien importante, o sea, obviamente la labor del médico, la labor del físico, creo que sí, igual que en otros tratamientos, es bien importante que estemos todos en ¿cómo se dice? Como en sinergia, pues, exacto, en sintonía, para que el tratamiento salga bien, porque a final de cuentas, como en todo lo que hacemos, el que sale afectado es el paciente. Entonces, creo que sí es bien importante que, o sea, pequeños detallitos que a lo mejor, como decía usted, pueden ser de risa, sí son bien importantes a la hora de tratar a los pacientes. Y pues bueno, nada más felicitarlo, me gustó mucho su plática. Gracias, Ciro. Sí, en efecto, te asegundo. Sí, la participación del técnico es desde la toma de imágenes hasta el resultado final, ¿no? Hasta la aplicación del tratamiento, colocación del paciente, de los instrumentos, del auxilio al físico, al médico, y como tal, yo siempre lo he dicho, pues siempre son la última línea de defensa hacia todos nosotros, ¿no? Entonces, pues, claro, te lo agradezco el comentario, sí, claro. ¿Alguien más? La orden, ¿hay otra pregunta? ¿Perdón? ¿Alguien más desea participar? Sí, yo nada más una última pregunta. ¿Cuál es la curva de aprendizaje para la capacitación de sus dosimetristas? O sea, ya en concreto o de manera general, ¿y qué es cómo los capacitan? ¿Para qué los capacitan a los dosimetristas? ¿Qué pez? Muy buena pregunta, excelente pregunta. Por favor, inhabiliten sus micrófonos si no van a Déjalo, ya participar. váyanse ustedes, yo voy. Por favor, inhabiliten sus micrófonos. Listo, físico Hugo. Listo. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Ángeles. Ángeles. Sí, mira, es una pregunta muy interesante, sobre todo porque por lo menos hasta donde yo sé, hay muy pocos dosimetristas en los centros y empieza a haber cada día más. Para nosotros, pues es una súper ayuda porque nos ayudan mucho en nuestro trabajo. Nosotros pues, nos encargamos de otras cosas y hasta de las que no nos gustan. Sin embargo, ¿cómo se capacita a un técnico dosimetrista? Empezando por teleteoría, que son los conocimientos básicos que se deben adquirir, las curvas de isodosis, las unidades básicas, la radiología involucrada, la interacción de la relación con la materia, todos factores son los mismos que se deben de aprender por cualquier persona que se quisiera quedar como dosimetrista, ¿sí? En particular, un técnico que ya tenga un poco de formación en teleterapia, como dosimetrista, la curva de aprendizaje en braquiterapia para el manejo de estos sistemas, pues es relativamente corta. 6 meses, 7 meses, eso depende de los casos que existan en los centros, que tantos pacientes tengan, pues obviamente del técnico, de la disposición, pero yo considero una capacitación de 6 meses es más que suficiente, y sobre todo para un técnico que ya tenga algún conocimiento previo en planeación o dosimetría, me parece que esa curva es buena, y pues sí, se hacen muy buenos técnicos como en teleterapia también, hasta mejores que a veces uno, ¿no? Con tanta práctica que llegan a adquirir. Sí.
Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, por nada. ¿Alguien quiere participar? ¿Tiene otra pregunta? Relacionado con el tema, no, pero off the record sí. A ver, a la orden.